Ok. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Estudiando con Di. Hoy me encuentro con Mariana Rendón, quien es arqueóloga y estudia antropología en la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo te encuentras, Mariana? Bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Estudiando con Di busca promover las distintas disciplinas que pueden ayudar al estudio del ser humano, tanto en su historia y evolución como en la actualidad. Ya vimos la entrevista con el psicólogo Abel Flores, vimos la siguiente con el profesor Nino Di Campo y ahorita estamos con una antropóloga que nos va a enseñar un poquito más de la disciplina que desempeña. Entonces cuéntame, quiero hablar primero de tu trayectoria. Ok. Bueno, mi interés por la carrera surgió desde que era muy joven, que tenía como 10 años. Desde ese momento yo quise estudiar arqueología. Ok. Bueno, la verdad es que es algo que la gente te dice que te vas a morir de hambre, porque dicen Es un mito. Es un mito, porque dicen que aquí no hay pirámides, que aquí no hay momias, que aquí no hay nada de eso, que no hay dinosaurios. Nosotros no estudiamos dinosaurios, que es importante resaltarlo. Y la verdad es que yo siempre quise estudiar eso y descubrí que en la Universidad Central de Venezuela es la única universidad que da esa carrera. Ok. Y bueno, fue mi primera opción cuando hice mi prueba interna, mi ingreso por OPSU, y bueno, y quedé. Y ahí fue cuando comenzó mis estudios. Tuve mi trayectoria, apoyé a profesores en trabajos de campo, aquí en el país. O sea, sí se puede estudiar antropología y arqueología en Venezuela. Y bueno, también hice otros proyectos, además de ayudar al profesor, otros proyectos independientes, porque nosotros también estudiamos la parte de la escritura antigua, que se llama paleografía, también tiene que ver con como un área de la arqueología, pero con los documentos antiguos. Y bueno, paulatinamente me gradué y actualmente trabajé también en el Museo de Ciencia, en mi área. O sea, como les comento, no es solamente trabajo de campo, sino que también se puede trabajar como curador o museólogo o trabajar con todas estas piezas que se consiguen y que uno las tiene que cuidar para que se posterguen el tiempo. Y bueno, también tengo trabajos independientes con comunidades indígenas, que ellos protegen su historia, su legado, y que ellos como que son muy cerrados protegiéndolo, y son pocas las personas que les han dado el acceso para que puedan estudiarlo. Entonces, en eso ha sido mi trayectoria hasta el momento. Bastante nutrida, ciertamente. Cuéntame algo, hablabas de lo de los dinosaurios y ese tema es algo que siempre me interesa hablar con ella porque tal cual es un estereotipo. Pero más allá del estereotipo también está el cine, que da una imagen de la arqueología tergiversada quizás. ¿O cómo es realmente el día a día? O sea, yo quiero que me cuentes como tu día a día como profesional y ¿qué te sorprendió más del campo y del laboratorio cuando pasaste de la teoría, de todos los estudios históricos y todo eso, a la práctica? Ok. Bueno, con respecto al cine, es importante resaltar que en el cine siempre nosotros vamos a ver lo macro, el espectáculo, lo asombroso o misterioso para poder llamar a la gente. Sí, la acción. La acción. Generalmente eso no es así. Películas como Indiana Jones o Lara Croft es uno de los ejemplos más famosos que tienen que ver con la arqueología principalmente. Sin embargo, la realidad no es tan así, no existen trampas que salen del más allá, no existen nada de esas cosas, pero sí puede que existan objetos que siguen escondidos, que siguen enterrados, eso sí existe. En Mérida. En Mérida hice una expedición, en Cojedes hice también otra. Y bueno, aquí en Venezuela existen muchos mitos de tesoros escondidos también, en el Ávila, aquí en Caracas. Y bueno, todo eso tiene que ver también con la arqueología. Entiendo. Pero el día a día del arqueólogo real,
Generalmente nosotros no buscamos los objetos, al menos que tengamos un interés específico en una localidad, en un evento que sucedió y vayamos al lugar. Lo normal es que una persona común y corriente consiga algo, generalmente los agricultores o niños que se ponen a excavar porque se están jugando. Y es llamativo. Es llamativo y consiguen algo porque sale a la superficie. Generalmente se da por agricultura o procesos de construcción, algo que remueva la tierra. Y se lo consigue, llaman al IPC, que es el Instituto de Patrimonio Cultural, que es el como que la parte legal que va a protegerlo. Y ellos asignan a un antropólogo especializado en arqueología para que haga como la evaluación del sitio, del objeto, identificarlo, ver a qué periodo pertenece, de qué está hecho. Generalmente son vasijas. Aquí no se da mucho lo de metales preciosos o figuras de oro, porque aquí no se manejaba tanto ese tipo de cosas. Aquí se manejaban era más que todo piedras, como jade, como cuarzo. Éramos más de minerales para trabajarlos. Entonces el arqueólogo documenta, registra el objeto y luego lo traslada a un museo o a un centro de investigación donde se le hace su proceso de evaluación más detallada, más microscópica, que es la parte del laboratorio, para luego ser publicado en una revista científica o dar a conocer el hallazgo, que ya se hace público a nivel internacional. Y si se da la oportunidad o si tiene un gran impacto, generalmente va a conferencias y divulga el hallazgo que se hizo. Ok, me gusta bastante cómo lo explicas porque también hay un proceso legal de por medio. Sí. Y generalmente esto lo ignoran las personas. Entonces siempre es importante, como al encontrar alguna pieza en una casa, si se hace una remodelación, el llamar al IPC. El IPC. Hay que llamar al IPC. Generalmente se ve mucho que las personas, sobre todo en el interior, en sus casas consiguen algo y se quedan con eso. Y lo que no se dan cuenta es que eso es parte de nuestra identidad. Y si es como arrancar la página de un libro. Si tú arrancas la página de un libro, te estás perdiendo una parte de esa historia. Y es lo que ocurre cuando las personas se quedan con cosas que les parecen bonitas. Generalmente se quedan con lo que parece bonito. Lo que les parece feo, un pedazo de vasija, lo desechan y es como que no te das cuenta de que eso fue hace miles de años, es lo único que ha quedado y tú lo estás desechando por desconocimiento. Sí, creo que por eso también es importante propagar la información de qué hace un antropólogo y a qué se dedica. En una de estas expediciones, la que me comentaste de Mérida y de Cojedes, ¿me puedes comentar de algún hallazgo que hayas hecho? Cojedes fue durante mi época como estudiante, fui apoyando a un profesor. Trabajamos en una iglesia que era muy antigua, era del periodo colonial, y dentro de la iglesia encontramos restos humanos. Esto era una práctica normal en aquella época porque no existían cementerios, no existía el uso de ataúdes y la gente era enterrada dentro de los campos santos, como se conocían, y dentro de la misma iglesia. Para mí fue asombroso porque el descubrimiento luego en el laboratorio nos llevó a dar cuenta de que eran niños y eran indígenas, lo cual era algo contradictorio porque en la iglesia no enterraban indígenas. Y con los niños encontramos unos crucifijos que están por evaluarse actualmente, pero que no corresponden porque de un lado tienen como un Cristo abierto y del otro lado tienen como una Virgen. Entonces es algo que estamos estudiando en la parte religiosa porque no va en consecuencia con la normalidad religiosa de la época y del sitio. Entiendo. No va. Entonces estamos evaluando a ver qué pasó ahí o por qué esa dualidad o
qué sucedía en ese momento. Con respecto bueno, en Cojedes identificamos que había unos túneles que conectaban las ciudades y íbamos a evaluarlos porque generalmente en esos sitios los curas, los sacerdocios protegían sus bienes. Entonces probablemente en ese túnel haya papeles o libros o incluso sí puede que haya joyas. Ok. Pero la actividad se detuvo, no se ha podido continuar, pero ese proyecto está por verse. Entiendo. Eso de alguna manera hizo que conectaras parte de la historia de Venezuela. Generó sentimientos en ti, te hizo sentir como sí, especial, claro. de alguna manera. La verdad es que yo antes, yo fui porque era una experiencia de trabajo de campo y me di cuenta de que ese sitio reflejó un punto importante de conexión entre lo que era Caracas y Valencia, y lo que era Yaracuy y Falcón, básicamente, porque entre ese periodo todo lo demás era, como quien dice, monte y culebra. No había nada. Y esa ciudad fue fundada como para el tránsito de las personas, para que descansaran ahí, para que se alimentaran, y luego se extendió. Y además fue una de las primeras ciudades donde en el momento de la emancipación las poblaciones negroides tuvieron más amplitud para tener terrenos, tener su propia independencia económica. Ok, porque claro, también es importante cada resto que extraes, entender que fue una persona que vivió hace siglos, sí. Y uno no sabe si son ancestros de nosotros. Sí, eso también, porque nosotros estamos muy mezclados. Nosotros tenemos ancestros europeos, indígenas, negroides y la mezcla de todos ellos, lo cual también en el campo ha dificultado mucho el proceso de identificación de restos óseos, que también lo hacen los arqueólogos, no tan especializados, pero sí tienen las herramientas para una primera aproximación. En Mérida sí nos topamos, yo no estuve en la excavación, yo este trabajo lo hice ya después de graduada. Encontramos un esqueleto que tenía una deformación craneal muy particular que solo se había encontrado también en Valencia. Ok. Entonces los sitios son muy alejados, no se había encontrado esto en los Andes venezolanos, y conecta con varios sitios que es este tipo de deformación como de cabeza alargada. Ah, ok. Sí, es un tipo de deformación. Un cráneo alargado. Como un cráneo alargado. Es una deformación que no era biológica, no era por alguna enfermedad, sino que era una práctica cultural y que también se presenta en muchas sociedades a nivel internacional, en Perú, en Egipto, en México. Es una práctica común. Aún no se sabe por qué se hacía esa práctica. Sí, ¿cómo ocurre? O sea, le aplastaban el cráneo. Había varios métodos. Generalmente podían utilizar vendas. Eso tenía que ser desde que el niño era muy pequeño. Que apenas se estaba formando. Exacto, porque el cráneo, el hueso es un órgano vivo y se adapta y crece. Entonces se lo ponían desde que era muy pequeño, generalmente como hasta los 5 o 7 años. Entonces no sabemos si era una práctica de estatus, si era religioso, si era porque el niño estaba destinado a tener una posición como un chamán o realmente no tenemos documentación del por qué, por lo menos en esta parte del mundo. Pero era algo que sucedía y te ponían vendas o te ponían tablas de madera, a veces era así, o sea, lo ponían de diferentes formas, dependiendo de la cultura. Y bueno, fue un descubrimiento muy importante que está próximo a publicarse, porque nos conecta mucho con Centroamérica y con el resto de Sudamérica en cuanto a esos movimientos culturales que hubo. Entonces nos conectó bastante con la comunidad indígena también del sitio, que no quería que las personas se acercaran e interactuaran, porque la misma cuestión de que uno destruye. Y fue una gran oportunidad porque nos permitieron trabajar con eso.
Desde el respeto y la desde conciencia el del respeto y territorio. la conciencia del territorio, y que eso está protegido y ellos siempre estuvieron acompañándonos y se dio una buena relación que incluso ellos quieren que volvamos y que sigamos trabajando, ahí. Entonces ha sido una experiencia muy bonita. Ok, me parece bastante importante las investigaciones que se realizaron y los hallazgos que bueno, dentro de cada expedición se encuentran cada vez que tú haces como ese viaje de autoconocimiento y conocimiento para la humanidad, me parece. Sí. En un mundo que está tan enfocado en la tecnología y en el futuro, ¿por qué es vital que sigamos investigando sobre el pasado? O sea, porque ese tiempo invertido en recursos y bueno, de estudiar, de dedicar herramientas, accesorios, o sea, todo el bagaje de cosas que representa viajar a un sitio es tan importante. ¿De qué manera sientes que estás contribuyendo a la actualidad con esas investigaciones? Bueno, la verdad es que hay una frase muy importante que siempre nos han dicho, que es que nosotros no podemos avanzar sin saber nuestro pasado. Tal cual. Nosotros consideramos que a pesar de que estamos inmersos en un mundo tecnológico, nosotros debemos saber de dónde venimos, por qué somos como somos a nivel biológico, a nivel social, y nosotros nos encargamos de eso. Muchas veces las respuestas a todos los problemas que hay actualmente se encuentran en ese pasado. Y si nosotros logramos visualizar o ir a esos momentos, nosotros vamos a incluso poder descubrir las soluciones a problemas actuales. Incluso me voy con un ejemplo médico. Fármacos, medicina que se utiliza actualmente está basado en medicinas ancestrales. Entonces es como que, o sea, muchas personas de repente no pueden acceder a comprarse unas pastillas, pero que pueden resolverlo con un té que tiene los mismos componentes herbáticos que tiene esta medicina, e incluso es mucho más sano. En este mundo moderno y lleno de tecnología, las personas cada vez se tratan de vincular más con su pasado, a nivel energético, a nivel espiritual. Siempre se ven mucho las modas, moda estética, moda vintage, o sea, siempre van a buscar de alguna manera conectar con ese pasado, porque de alguna manera, o sea, no puedes liberarte de él. Entonces, sí, la moda es cíclica. La moda es cíclica. Y responde a un momento histórico. Responde a un momento. Nuestras costumbres, nuestros hábitos responden a un pasado construido. Entiendo. Y así como se sigue escribiendo la historia para que las personas la conozcan, pues nosotros formamos parte de ese trabajo, no con los libros, pero sí yendo a los sitios, recuperando esos materiales que complementan los libros de historia que le dan a los niños en las escuelas. Entonces es un poco de trabajo multidisciplinario. Sí, son dinámicas que fueron construidas en el pasado y ahorita se están repitiendo, entonces sí contribuyen a la sociedad actual. Hay comportamientos venezolanos que de repente tú dices, ¿y esto por qué es así? Sí. Y luego ves la historia... Y ves por qué se creó así, por qué es así. O sea, eso está en las células, está en el ADN. Está en el ADN, que, o sea, la antropología es muy amplia, estudia todo lo que el hombre ha creado. Entonces, si nosotros estamos en un mundo rodeado por cosas que nosotros hemos creado, todo eso tiene que ver con el estudio del hombre. Y en base, su subdivisión en la carrera, que es la arqueología. ¿Me puedes comentar las 4, alguna vez las conversamos, y son 4 departamentos que se encuentran en la escuela de antropología? En la escuela americana, que es la de nosotros, porque también está la escuela europea, que tiene unas subdivisiones, son más o menos las mismas, pero ellos son más especializados. ¿Sí? Bueno, ellos siempre tienen que tener como su rama específica. Sí, ellos tienen. Nosotros somos integrales. Entiendo.
Entonces nosotros tenemos 4 ramas. Nosotros tenemos la arqueología, que es el estudio del pasado. Tenemos la antropología física, que es el estudio evolutivo, adaptativo del hombre. Cambio de todo, de como la línea evolutiva de que pasamos de caminar en 4 patas a volvernos al hombre actual. Todo ese proceso. Hombre actual. Todo ese proceso y también adaptación, porque somos de pieles diferentes, porque las estaturas, todo eso. Incluso eso se lleva a la actualidad con diferentes ramas dentro de esa misma, o sea, es como una telaraña. Sí, una ramificación. Exacto. Tenemos también la antropología social, que es enfocada más hacia los estudios indígenas, etnográficos, es más especializada en esa área y en los procesos de la cotidianidad. Okay. Tiene que ver, está un poco entrelazada con la sociología, con trabajo social. Tiene esa vinculación. Y la lingüística, porque la lengua y el habla y la comunicación es todo un mundo aparte. Hay sociedades indígenas que tienen 8 vocales, nosotros tenemos 5, o sea que tienen 8. Interesantísimo. Y como sí, es muy amplio. La comunicación es inmensa. No es mi área de especialización, nunca se me ha dado muy bien eso, pero es muy interesante. Y hablar con alguien que sabe del tema debe ser aún más enriquecedor. Sí, en el país actualmente hay 2 personas que son antropólogos dedicados a la parte lingüística y que son buenísimos. Y bueno, esas son las 4 áreas principales. Nosotros cuando nos graduamos como integrales, es decir, que nosotros tenemos conocimiento de las 4. Lo que no sucede en Europa. En Europa, o África, del otro lado del mundo, si tú eres arqueólogo, eres solo arqueólogo y nunca viste en la carrera las demás áreas. ¿Te especializas inmediatamente? Sí, de inmediatamente. Ves unas carreras como muy generales, pero te vas de una vez al área y te especializas en eso. Lo cual a veces es bueno, a veces es malo, depende mucho de cómo lo lleves. Pero por lo menos te puedo hablar de que el pensum de nosotros es tan bueno que incluso en la misma Latinoamérica, si vas a otra universidad, el grado con el que tú te vas a veces es de posgrado, de magíster, es mucho más elevado por la amplitud de áreas que uno está llevando. Vénganse a Venezuela a estudiar, es una recomendación. A estudiar antropología. Si les interesa la antropología, la Universidad Central de Venezuela. Mariana, para los jóvenes que sienten curiosidad por la carrera y por esta disciplina, ¿qué habilidades debería tener un estudiante de antropología más allá del gusto por la historia? ¿Crees que es esencial desarrollar alguna otra aptitud o, bueno, ya tenerla innata para obtener el éxito en esta carrera? Bueno, creo que lo principal es que le guste leer. Que le guste leer, que le guste investigar, que sea curioso. Que sea curioso. El antropólogo es curioso, es un metiche de la historia. Y por eso nosotros siempre buscamos el porqué de las cosas. Nosotros nunca nos quedamos con lo que nos dicen los libros. Siempre tratamos de ir a la fuente primaria. Entonces, principalmente eso. Si le gusta la parte, creo que hay de todo, porque hay tantas áreas de que si te gusta la arqueología, te tiene que gustar ensuciarte. No hay de otra, no hay de otra. Yo conozco una amiga que ella no le gustaba ensuciarse y experimentó el sabor, por decirlo de alguna manera, de encontrar algo, y ella hoy está dentro de la UCB metida en un pozo de tierra. Se están haciendo investigaciones en la UCB. Sí, se está haciendo trabajos de campo, se están recuperando los trabajos de campo y están haciendo prácticas en la universidad. Y allá está ella metida en un hueco de tierra cuando a ella no le gustaba ensuciarse. Desarrolló esa aptitud. Sí. Que es algo que puede pasar. Exacto. Pero si no te gusta ensuciarte,
tienes la parte física, trabajas en un laboratorio, Ok. todo bonito. Por favor, no confundan la antropología física con la serie Bones, porque no tiene nada que ver, por favor. Entonces, si te gusta interactuar con muchas personas, te vas por la parte social. Ok. De la lingüística, bueno, no interactúas con personas, generalmente va con la línea de la antropología social, pero también puedes trabajar en el laboratorio con muestras, con audios. Entonces, de verdad que hay Campo para tirar para el hay techo. de campo para lo que tú quieras. ¿Te gusta la gastronomía? Tú puedes estudiar antropología vinculada a la gastronomía, que es la antropología de los sabores. Eso existe. Existe antropología de la basura. De hecho, tengo entendido, y esto es algo que conversábamos previo a la entrevista, porque la entrevista empieza antes de entrevistar formalmente, es que el cerebro se desarrolló más, o sea, la corteza prefrontal en específico, por la carne ya con los nutrientes cuando se calentaba. Sí, eso también es un proceso de nosotros de descubrir el fuego y empezar a cocinar, darnos cuenta de que nosotros antes, nuestro proceso mandibular era muy grande para poder masticar cosas crudas y raíces y semillas y todo, y la parte del cerebro era muy pequeña. Exacto. Cuando empezamos a cocinar, claro, todo esto es un proceso que lleva Años. cientos, miles de años, todo el proceso evolutivo. Cuando nos dimos cuenta de que cocinándola sabía mejor, no teníamos que hacer tanto esfuerzo masticando. Y no había como un orégano por ahí. Yo aquí pensando que es un orégano que no le echan. No sabemos si la mezclaban con cosas, no Ay, sabemos. No, Pero eso dio pie a que hubiese más espacio para que el cerebro se desarrollara. Entonces también tenemos aspectos, nosotros también estudiamos la parte psicológica, el proceso neuronal, entonces como que hay campo para todo. Lo único es que la persona tiene que estar consciente de qué es lo que quiere hacer con la antropología, porque es como una herramienta. Yo siempre la pongo así, como una herramienta. Eso te va a ayudar para todo lo que tú quieras emprender, porque es estudiar al hombre, es estudiar lo que hace, cómo se mueve, por qué habla así, todo. Y que ha creado todo lo que ha todo creado. lo que ha creado. Entonces, por eso incluso actualmente tú ves la carrera dentro de escuelas de marketing. En la política hay un antropólogo, generalmente hace cosas malas porque te enseña a manipular a la sociedad. El caso es que tú la puedes aplicar en cualquier área. Entonces los estudiantes que les guste, pues sencillamente tienen que tener amor por la historia. E investigar más al respecto. Investigar, yo digo que la universidad te enseña solamente el 20 o 30% de lo que tú vas a aplicar toda tu vida. Él te da la base. Y ya después tú te especializas y sigues investigando en el área que a ti más se te dé. Y ser creativo, porque y ser creativo. Puede que haya un área por investigar desconocida y tú no la... O sea, es como ver hasta dónde llega mi imaginación con esto, porque yo no voy a inventar teorías. Tengo que encontrar algo primero, que eso es algo que estábamos hablando. Estábamos hablando incluso del... ¿Me puedes comentar cómo era el puente de hielo que estábamos conversando ahorita? Bueno, eso tiene que ver con poblamiento temprano de América. El puente de Bering es una teoría, una de las teorías más famosas de cómo las personas cruzaron desde Rusia, Europa, del otro lado del continente, y pasaron a América. Entonces ellos cruzaron por la parte de arriba, como en Estados Unidos, y ellos bajaron. Y ellos, ¿por qué cruzaron? Porque ellos eran cazadores y venían persiguiendo a las manadas. Sencillamente nosotros perseguíamos a los animales para poder...
perseguíamos a los animales para poder comer. Y subsistir. Y subsistir porque nosotros no éramos sedentarios. Aunque todo eso está cambiando un poco porque siempre empiezan a salir más cosas, y ahora lo que más comodidades para el humano. Sí, pero el humano por naturaleza es cazador. Es cazador. O recolector de frutos. Sí, es recolector. Nosotros comíamos, no teníamos 3 comidas diarias, eso es un invento de la actualidad. Exacto. Nosotros comíamos lo que se podía cazar en el momento, lo que se podía recolectar. And that's enough. Y ya. Eso es suficiente. Y ya sí, es como que ya eso te mantiene vivo, respirando, hasta el siguiente día. Entiendo. Y bueno, todo eso es un proceso, a mí me gusta mucho ese periodo de la adaptación humana, porque realmente es muy interesante cómo nosotros llegamos a este lado del mundo y cómo históricamente se ha dicho que nosotros somos los indígenas, que las sociedades antiguas indígenas eran muy, ¿cómo decirlo? No se utiliza este término, se utiliza primitivo, pero nos decían así, primitivos. Okay. Sin embargo, el claro ejemplo de que eso no era así, era de que mientras en Europa la gente se moría por la peste, porque no se bañaban, porque nosotros nos adaptamos. Nosotros teníamos aquí los mejores acueductos, teníamos lo que podría ser el principio de la pasta dental, nos limpiamos el cabello, nosotros no sufríamos de piojos ni de nada de esas cosas. Entonces es como que eso lo trajeron ustedes. Eso lo trajeron ustedes. O sea, ¿realmente nosotros éramos los salvajes y los incivilizados? ¿O eran ustedes? Entonces, bueno, la historia también depende de quién te la cuente, sí. Depende de los intereses actuales. Y es un poco de todo eso. Por eso siempre, ahorita está saliendo más de que los hombres no eran solo los cazadores, sino que también había mujeres cazadoras. Entonces, ¿sabes? Cada día la historia va cambiando más y nos va enseñando más cosas de que nosotros creíamos que no eran, y pues los paradigmas siempre se están renovando. Si pudieras volver atrás en el tiempo, Mariana, ¿qué le dirías a esa versión de ti que está apenas empezando la carrera? O sea, ¿cómo la motivarías a bueno, sí, mira, esto es lo que va a pasar? ¿Qué le dirías a esa versión de ti? Porque es hace 10 años, más o menos. Sí, aproximadamente 2017. 2017. 9 años, hace 9 años. Bueno, la verdad es que yo me acercaría muy emocionada, como que todo va a salir bien, tranquila. Sí se puede. Le diría que estudie más, que sea más creativa con cosas que quisiera investigar. Es importante siempre tener contactos en esta área con instituciones públicas, privadas, que estén interesadas en proteger el patrimonio. También en que haga más cursos de repente, porque hubo periodos del estudio donde estaba muy enfocada en los estudios y de repente podía seguirme preparando paralelamente y no lo hacía. Entonces, de repente que haga más cursos y que vaya ahorrando mucho para poder seguir haciendo más, para que cuando te gradúes puedas hacer más viajes de campo, tomar más experiencias. Y nada, yo creo que es más que todo comprar libros que tengan que ver con la carrera. Ella tiene una colección increíble de libros. Tengo una colección. Otros mundos, Otros mundos la estoy haciendo, son 400 libros. ¿Cuántos llevas? No, yo llevo como 10. Pero no se consiguen y también es una búsqueda del tesoro porque es una colección muy antigua y tiene muchos secretos la colección, realmente es mágica. Y bueno, eso también es como mi motivación también cuando ando por ahí buscando el libro. Sí, yo también la ayudo a buscar, como siempre veo para ver. Sí, siempre que siga con su colección, porque eso es una pasión. Es una pasión, realmente que es algo que he mantenido en el tiempo y que me gusta mucho. Y bueno, que siga leyendo, que siga estudiando, que no preste atención a eso de que no vas a hacer nada con eso, o sea, que aquí realmente hay campo. Y bueno, quizás la animaría a estudiar alguna, no diría carrera, pero sí que como que vaya pensando desde joven esa especialización dentro del área,
para que ya cuando nos graduemos, pues ya tenga también parte de ese camino recorrido. Entiendo. ¿Y la mayor satisfacción que has sentido en tu desempeño profesional, tienes alguna contemplada? ¿Cuál ha sido? De algún propósito. No, la mayor satisfacción como encontré yo esto y mira esto, tienes que agarrarlo con mucho cuidado. Obviamente tengo que agarrarlo con mucho cuidado. Bueno. Una eureka. Sí, bueno, de descubrimiento sí, me gustaría descubrir algo impactante. No sé qué es, tendría que investigarlo, tendría que investigar qué se podría conseguir y comenzar ese proceso de ir al sitio y ver dónde podría estar. Es una búsqueda del tesoro. Realmente ahorita mi enfoque está en ayudar a los estudiantes, en que se gradúen, en que saquen temas de tesis, en reactivar los trabajos de campo, porque un arqueólogo sin campo es como quien dice un arqueólogo de escritorio, lo cual es puro escribir y reescribir lo que otras personas han hecho, lo cual me parece patético. Sí, es como el fin de la carrera. Sí, entonces las personas muchos se quedan ahí o sencillamente no ejercen porque no saben cómo utilizar la carrera. Hay que tener creatividad nuevamente. No, exacto, tienes que tener creatividad. Entonces, no tengo así como algo planteado de que quisiera descubrir, pero bueno, pues ya llegará. Ya llegará. Estoy en el proceso de ayudar a comunidades indígenas, estoy en el proceso de ayudar a estudiantes. Tengo como que otra labor ahorita de apoyo. Sin embargo, pues si se llega a presentar algo, bienvenido sea. Bueno, muchas gracias, Mariana, por ilustrarnos tan divinamente con este universo, porque eso es un universo dentro de nuestro planeta. Y hay que aprender también que eso es conservación del planeta, o sea, de todo hay una información, hay algo que aprender. Entonces yo estoy muy agradecida con que Estudiando con Di pueda aproximar a las personas que son brillantes, como Mariana, que es una antropóloga, y está por decirnos sus redes sociales. Sé que tienes ahorita un proyecto de investigación del GIARC, tengo entendido. Grupo de Investigaciones Arqueológicas, GIARC. Está en Instagram. Lo pueden seguir. En Instagram, y mi Instagram es marivalle98, la I es un 1, okay. Mar1 Valle 98. Ahí yo también publico cosas de antropología, y bueno, próximamente el grupo dejará de ser estudiantil y vamos a ver que crezca un poquito más. Qué bueno. Y para proteger nuestro patrimonio y sea un punto de, como el IPC, nosotros también seamos un punto de que las personas, si encuentran cosas, nos busquen y nosotros podamos ir y rescatar ese patrimonio. Increíble. Muchas gracias, Mariana, por venir hoy. Sí, y bueno, gracias por sintonizarnos. Nos vemos en una siguiente emisión de Estudiando con Di. Chau, chau.